Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. No es más, declara Dios. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es la gloria, Señor. Solo a ti te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, hermano. Me da mucho gusto estar aquí hoy compartiéndote algo de lo que Dios ha hablado a mi corazón en estos días. Yo quiero invitarte a que cierres un momento tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, queremos llegar a ser los varones que tú anhelas que seamos en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Padre, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitarte a que me acompañes ahí al libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24.
Conocemos un poquito la historia de Josué. Sabemos que es un hombre que vino como sucesor de Moisés al llegar a la tierra prometida. Y es un hombre que dio ejemplo de cómo liderar a un pueblo. Después de Moisés, él aprendió a ser un líder del pueblo. Era un hombre que desde joven había tomado las decisiones correctas en su vida. Fue un hombre que cuando fue como espía, habló fe. Fue un hombre que cuando estuvo Moisés en necesidad, lo apoyó, lo respaldó. Y por eso Dios lo escogió para ser el siguiente, después de Moisés, para liderar al pueblo. Y cuando el pueblo de Dios ya entra a la tierra prometida, hay algo muy interesante. Un día, ya después de que entraron, después de que conquistaron, cuando se disponían a tomar las tierras, Dios habló a Josué y Josué trajo una palabra al pueblo. Josué le dio las indicaciones al pueblo de qué es lo que iban a hacer a partir de ese momento. Y algo que llama mi atención y quiero compartir contigo es esto. Si me acompañas en los versos 14 y 15, dice la palabra. Dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta parte del verso es una parte muy conocida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que es un punto importante en la vida de Josué, un punto importante que todo varón tenemos que entender. Va a llegar un punto donde ya no nos tiene que importar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros como varones, como líderes de un hogar, como cabezas de un hogar, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué tipo de varón queremos ser? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de varón frente a Dios quieres ser? No frente al mundo, no frente a la iglesia. ¿Qué tipo de varón frente a Dios tú quieres ser? Y algo que Dios habló a mi corazón y hoy quiero compartir es acerca de 4 cualidades. El tema de hoy se llama 4 cualidades indispensables que debemos de tener como varones a la hora de dirigir a nuestro hogar, a la hora de tomar el papel de cabeza en nuestro hogar. Y para esto quiero que desglosemos. Hay cuatro puntos importantes en esta lectura que acabamos de ver y es lo que quiero compartirte. Mira, el punto número 1. El punto número 1 es el temor. La primera cualidad que hoy quiero resaltar es el temor. Y la primera parte del verso 14 dice: Ahora pues temed a Jehová. Empieza Josué diciéndole al pueblo: temed a Jehová. Y muchas veces nos han predicado, nos han hablado acerca del temor a Jehová. La palabra de Dios en Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y habla de un temor reverente, habla de un temor, no de un miedo, no de un terror, habla de un temor a fallarle a Dios, habla de una constante conciencia de que Dios está presente en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que entender como varones al guiar a nuestros hogares es que debemos vivir en temor a Dios. ¿Qué significa esto? Entender que todo el tiempo, en todo lo que yo hago, en cada decisión que yo tomo, Dios está presente. Y estar buscando darle la gloria y darle la honra al Señor en todo lo que yo hago. Mira, la palabra de Dios, acompáñame ahí a 2 de Corintios. El libro de 2 de Corintios, capítulo 7. En el versículo 1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice es que cuando tú entiendes lo que es el temor de Dios, cuando tú vives con el temor de Dios en tu corazón, entonces empiezas a estar consciente de que en todo lo que tú haces, la presencia de Dios está ahí. Cada decisión que tú tomas, cada palabra que tú dices, cada cosa que tú haces, Dios está como testigo, Dios está presente ahí contigo. Y entonces empezamos a vivir una vida diferente, empezamos a actuar de manera diferente cuando entendemos que Dios está ahí.
Cuando nosotros como varones buscamos agradar al Señor, cuando nosotros como varones buscamos hacer la voluntad de Dios, entendemos que Él está con nosotros y empezamos a caminar de manera diferente. Por eso la palabra dice en el verso 1 de 2 de Corintios 7, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú y yo entendemos que Dios está presente en nuestras vidas, empezamos a vivir una vida más cercana a la santidad cada vez. Cuando tú empiezas a entender que cuando vas en la calle Dios está contigo, tus reacciones empiezan a ser diferentes. Cuando tú empiezas a entender que Dios está todo el tiempo contigo, tus palabras empiezan a ser diferentes. Lo que tú haces, lo que tú hablas, lo que tú vives empieza a cambiar. Eso es vivir en el temor de Dios. Eso es vivir con una constante conciencia de que Dios está contigo y de no querer, de buscar, de esforzarte por no contristar al Espíritu Santo, no contristar a la presencia de Dios que está contigo todo el tiempo. La primera cualidad que nosotros como varones debemos de tener es vivir con temor a Dios, vivir con temor al Señor. Número 2, la segunda cualidad que yo quiero compartirte hoy, ahí en el mismo verso 14, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. El servicio, la segunda cualidad es el servicio. Y acompáñame al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. La palabra de Dios nos enseña y nos dice es que ustedes ya no viven para el pecado. Su cuerpo, su vida, su tiempo ya no se lo pueden, ya no se lo deben ofrecer al pecado. Más bien ofrézcanle a Dios todo lo que ustedes son. Su cuerpo, sus miembros, sus tiempos, su fuerza, todo lo que ustedes tienen ahora, ofrézcanselo a Dios. Josué le dijo al pueblo: primero tienen que vivir con temor a Dios, un temor a Dios constante, una reverencia, un respeto a Dios constante. Y número 2, tienen que servirle. Porque mucha gente critica cuando pasamos mucho tiempo sirviéndole a Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque la gente no entiende por qué servimos a Dios. Hermano, déjame decirte que cuando tú decides entregarle tu vida a Dios, cuando tú decides servir a Dios, tú mismo estás trayendo protección sobre tu vida y sobre tu familia. Porque para eso fuimos llamados, para servir al Señor. Ya no vivimos para el pecado, ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para los placeres de nuestra carne. Ahora vivimos para hacer el trabajo, para cumplir la obra que Dios nos ha llamado a hacer. De eso se trata el servicio a Dios. Servir a Dios significa entender que hay un propósito por el cual Dios te salvó, entender que hay un propósito por el cual Dios te llamó y estar dispuesto a entregar tu vida, a entregar tu tiempo, a entregar tu esfuerzo, a entregar tus bienes, a entregar tus miembros, tu propio cuerpo, para cumplir con el propósito por el cual Dios te ha llamado. Yo te pregunto ahí, analiza en tu corazón, ¿para qué Dios te ha llamado? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado constantemente que quiere hacer a través de tu vida? Y servir no me refiero solamente a servir en la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser un servicio para Dios. Donde quiera que nosotros estemos, debemos hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos dar testimonio, debemos hablar a palabras de fe, debemos dar ejemplo a otros. Debemos entregar nuestro tiempo, servir en la iglesia, meternos en el servicio. Todo esto es una manera de agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros y entender que si nos salvó es con un propósito. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a desarrollar esta segunda cualidad en nuestras vidas, también esto trae bendición a nosotros. La palabra de Dios dice que hagamos todas las cosas como si las hiciéramos para Dios. ¿Cómo estás haciendo las cosas en tu vida?
¿Estás tratando de agradar a Dios en todo lo que haces? ¿Estás buscando hacer las cosas con excelencia? ¿Estás buscando hacer las cosas con amor? Dice la palabra de Dios, haz todo como si lo hicieras para Dios. Entrega tu vida, entrega tu cuerpo para servir a Dios, para servir al propósito por el cual Dios te ha llamado. Dios no nos llamó a calentar bancas en la iglesia. Dios no te llamó a ser un espectador. Dios quiere que te involucres. Dios quiere que hagas. Dios quiere usarte como un instrumento para que la gloria de Dios se expanda al mundo y a todos aquellos que están a tu alrededor. Pero es nuestra decisión servir o no servir a Dios. Es nuestra decisión permitir que Él cumpla su propósito en nuestras vidas o no permitirle que cumpla ese propósito en nosotros. La tercer cualidad que nos habla este versículo en Josué 24, capítulo 14, dice: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Y la tercer cualidad: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La tercer cualidad, hermano, que hoy quiero platicar contigo, que hoy quiero compartirte, es la santidad. Es la santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? De acuerdo a la palabra en hebreo, tiene dos raíces, ambas son muy parecidas, y la raíz en el hebreo viene de una palabra que se llama kadash. Y esto tiene un significado básico que significa separar o apartar. Y nos lo han predicado mucho, nos han hablado mucho de esto, de la santidad de Dios. La santidad a la que se refiere Dios para su pueblo no habla de una perfección, no habla de no equivocarte, no habla de ser otro nivel de persona, no. La santidad habla de separarte del mundo, habla de separarte de lo que el mundo a tu alrededor hace, apartarte solamente para aquello a lo cual Dios te ha llamado, apartarte para aquello por lo cual Dios ha hecho milagros en tu vida, apartarte para aquello por lo cual Dios te llamó. Todos y cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Dios, que hemos sido escogidos por Dios, tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros. Y para poder alcanzarlo, para poder lograrlo, para poder ser varones de verdad que cumplan el propósito de Dios en sus vidas, tenemos que vivir en santidad. Y esto no significa que nunca más vas a volver a pecar. Significa que ahora ya no eres un pecador, ya no eres esclavo del pecado. ¿Que vas a volver a pecar? Sí, claro, somos seres humanos y nos equivocamos y nos tropezamos, pero una persona que vive en santidad es una persona que en el momento que se equivoca, en el momento que peca, en ese momento recurre a Dios, se arrepiente y restaura su camino. Uno de los hombres que entendía lo que era la santidad fue David. David era un hombre que entendía esto. Y a pesar de la relación que él tenía con Dios, él llegó a pecar, él llegó a cometer errores, él llegó a salirse del camino que Dios le había mostrado. Pero inmediatamente, ¿qué era lo que hacía David? Recurría al Señor, clamaba a Dios, derramaba su corazón delante del Señor, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, y Dios lo restauraba. Mira, en el libro de en los Salmos, en el capítulo 139, acompáñame ahí. Salmo capítulo 139, versos 23 y 24. La palabra de Dios dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Empieza diciéndole al Señor: Señor, examina mi corazón, examina qué es lo que hay dentro de mi corazón. Verso 24, y ve si hay camino de perversidad, y si lo hay, dice la palabra, guíame en el camino eterno. La santidad, vivir en santidad, no es que no pequemos, es que si llegamos a pecar podamos acercarnos con el Señor y decirle: Señor, examíname y lo que esté mal, quítalo de mi vida y guíame tú por el camino que tú quieres que vaya, guíame tú por el sendero que tú quieres que siga. Es decirle cada día al Señor: Señor, tú dime qué es lo que debo de hacer, tú dime por dónde caminar, y si me salgo de ese camino, me arrepiento, le entrego a Dios mi vida y le pido que Él me regrese al camino por el cual yo debo caminar. De eso se trata la santidad.
No se trata de ser perfecto, se trata de tener un corazón que constantemente esté examinándose, constantemente esté siendo renovado, esté siendo corregido por Dios. Y si yo me empiezo a salir, dejar que el Señor me regrese, que Él me guíe, que Él me diga por dónde caminar. Esta es la tercera cualidad, la santidad en la que debemos vivir, la santidad a la cual Josué le dijo al pueblo: quiten de ustedes, quiten de su vida todo lo que está mal, quiten los dioses ajenos, quiten las prácticas incorrectas y sigan a Dios. Y sigan el camino que Dios les ha mandado. Esa es la tercera cualidad que hoy quiero compartir contigo. Y para terminar, la cuarta cualidad es la cualidad del liderazgo. Es la cualidad del líder. Como varones, cuando nosotros vivimos en el temor del Señor, constantemente temiendo, honrando al Señor en nuestras vidas, cuando decidimos servir al Señor y vivir en santidad, nos convertimos en líderes. Y esta cuarta cualidad del liderazgo tiene que desarrollarse en nuestra vida. Y en esta voy a poner un poquito más de énfasis. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver, a lo largo de tantos años en la iglesia, nos ha tocado ver muchas familias que han llegado a la iglesia, muchos hogares que se han acercado al Señor. Pero un detalle o algo que hemos notado es que en un gran porcentaje de esas familias no es el varón el que se acerca a Dios. Quien primero se acerca al Señor es la mujer. La mujer es la primera que se acerca a buscar a Dios. Es la primera que decide a buscar al Señor. Y incluso en muchos hogares que ya conocen de Dios, donde ya toda la familia conoce de Dios, quien lleva la batuta, quien está guiando a la familia, quien está impulsando a la familia, quien está constantemente animando a la familia a buscar a Dios es la mujer. Y hermano, no podemos dejar que esto pase. Gracias a Dios por la vida de las mujeres que han decidido seguir a Dios, porque la mujer tiene una influencia enorme en su familia. Pero hermano, ellas a veces han tenido que tomar ese papel porque nosotros como varones lo hemos descuidado. Y a quien Dios llama a ser la cabeza del hogar, a quien Dios llama a que sea el primero en buscar a Dios, el primero en servir a Dios, el primero en vivir en santidad es al varón. Y no podemos dejar de un lado la responsabilidad espiritual que Dios nos ha dado como varones. Vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Pablo está hablando a través de esta carta y dice uno de los versículos que a mí más me ha llamado la atención por lo que implica este versículo. Y el primer versículo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para empezar, Pablo tiene la osadía de decirle a los cristianos, de decirle a sus discípulos: sean imitadores de mí, hagan lo que yo hago, vivan como yo vivo. Pero ¿por qué Pablo toma esa osadía? ¿Por qué se atreve a decir, si la palabra de Dios dice que maldito el hombre que pone su vista en el hombre? ¿Por qué que no debemos confiar en el hombre? Porque Pablo después de hacer esta invitación a decirle a la gente: imítenme a mí, él dice: porque yo soy imitador de Cristo. Porque yo hago lo que hace Cristo, porque yo vivo como Cristo me dice que viva. Por eso él se toma la libertad de decirle eso a los discípulos, de decirle eso a los cristianos. Hermano, hoy en día el rol del padre, el rol del varón en la casa ha sido muy descuidado por el hombre. En México, nuestra mala cultura se ha desviado del propósito de Dios y por eso vemos tantas familias destruidas, tantas familias descompuestas, porque el varón no ha tomado en serio lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero nosotros como varones tenemos la responsabilidad de ser la cabeza. Y para poder nosotros decirle a nuestra familia: imítenme a mí, hagan lo que yo hago, vivan como yo vivo, tenemos primero que estar seguros de que nosotros estamos viviendo
como Cristo dice que vivamos, que nosotros estamos imitando a Cristo, que nosotros verdaderamente somos cristianos. Porque ser cristiano es precisamente el significado de cristiano, es un Cristo pequeño. ¿A qué se refiere? A que somos como Cristo, vivimos como Cristo, hablamos como Cristo, confiamos como Cristo, actuamos como Cristo. Cuando nosotros entendemos esto y verdaderamente aprendemos a imitar a Cristo, aprendemos a caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para nuestro hogar, ser ejemplo para nuestra esposa, ser ejemplo para nuestros hijos. De esto se trata lo que dice el verso 1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y mira el verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden que como varones debemos implementar en nuestros hogares. Hermano, yo creo que viene un tiempo donde es necesario que los primeros que estemos buscando a Dios, que los primeros que estemos viviendo en santidad, que los primeros que vivamos con temor a Dios, que los primeros que estemos en la iglesia sirviendo, que los primeros que impulsemos y demos ejemplo en nuestros hogares seamos los varones. Tenemos que ser los primeros que tomen la decisión, que tomen la batuta de ser ejemplo, porque Dios nos ha llamado a ser cabeza de nuestro hogar. El Señor nos ha llamado a ser ejemplo en nuestro hogar, a ser los que lleven la punta de la lanza, a ser los primeros que hagamos las cosas, y entonces nuestra familia pueda seguir nuestro ejemplo. No puede ser de otra manera, no debe ser de otra manera. Nosotros como varones tenemos que ser los primeros que presentemos estas 4 cualidades: el temor a Dios, el servir a Dios, el vivir en santidad y el ser líderes de nuestro hogar. Josué lo entendió. Josué le dijo al pueblo: ustedes tienen que vivir con temor a Dios, sirvan a Dios, quiten de su vida todos los ídolos y todas las prácticas incorrectas y háganlo y sirvan a Dios. Y después él les dice al pueblo: pero si ustedes no lo hacen, yo sí lo voy a hacer, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué era un líder que lideró al pueblo de Israel, pero también lideraba su hogar, también lideraba a su casa. Era ejemplo para su esposa, era ejemplo para sus hijos. Tan poderosa esta palabra en la cual Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Era una decisión que él estaba tomando ese momento. En ese momento Josué tomó una decisión y dijo: no me importa lo que haga el resto del pueblo, no me importa lo que hagan ustedes, no me importa lo que pase alrededor de mí, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo me voy a encargar de que mi familia, de que mi casa esté sirviendo al Señor. Josué presentaba estas 4 cualidades. Fue un hombre al que Dios utilizó para guiar a un pueblo, pero empezó por guiar a su casa. Verso 3 dice, vamos a repetirlo, dice: pero quiero que sepáis, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Tenemos que entender que Dios es nuestra cabeza. Como varones debemos tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Yo espero en Dios, yo confío que es un tiempo donde vamos a empezar a ver a los varones comprometerse con Dios. Donde vamos a empezar a ver a los varones ser los primeros en tomar la decisión de buscar a Dios. Donde sean los varones quienes animen a su casa, quienes animen a su familia, quienes levanten a sus hijos y les muestren con el ejemplo cómo vivir, cómo servir, cómo seguir a Dios. Porque ese es el plan de Dios que preparó para nuestras vidas. Hoy en día nuestro mundo está mal, nuestro país está mal, porque el varón ha dejado
a un lado lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero hoy yo creo que nosotros, como varones en unidad cristiana, en el pueblo de Dios, es el tiempo de que tomemos ese lugar que Dios nos ha dado. Es el tiempo de que nos comprometamos a vivir conforme a la palabra de Dios y a presentar estas 4 cualidades en nuestra vida. Y verás que Dios va a hacer cosas grandes en tu familia si tú entiendes y pones por obra su palabra y lo que Él te ha llamado a hacer. Si tú empiezas a buscar cumplir con el propósito por el cual Dios te ha llamado. Quiero invitarte, varón, cierra tus ojos ahí en donde estás y dile al Señor: Señor, hoy nos acercamos delante de ti. Padre, creyendo que tú tienes un propósito, por un propósito nos llamaste. Señor, no estamos aquí por casualidad, no te conocimos por casualidad. Tú tienes un plan. Y hoy queremos, Señor, aceptar ese plan en nuestras vidas. Padre, perdónanos si hemos descuidado nuestro rol, descuidado nuestro lugar como varones en nuestro hogar. Hoy, Señor, queremos aprender a desarrollar estas 4 cualidades. Señor, queremos aprender a vivir con temor a ti. Aprender a vivir, Señor, sabiendo que tú estás presente en cada cosa que hacemos, en cada palabra que decimos, en cada pensamiento en nuestra vida, en cada lugar al que vamos, Señor, tú estás ahí. Señor, aprender a vivir honrándote en todo lo que hacemos. Señor, hoy queremos pedirte perdón si hemos dejado de servirte. Señor, queremos convertirnos en esas herramientas útiles en tus manos. Señor, aceptamos el llamado por el cual tú nos tienes aquí, ese llamado, ese propósito por el cual tú nos salvaste. Lo aceptamos y queremos empezar a vivirlo, queremos empezar a ponerlo por obra en nuestra vida. Desde nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el mundo, en lo que hacemos, Señor, queremos vivir ese propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, perdónanos si no hemos vivido en santidad. Apartados del mundo, apartados del pecado, Señor, perdónanos y ayúdanos a que cada vez que nosotros pequemos, Señor, aprendamos también a correr a ti, a pedirte perdón, a arrepentirnos, a clamar, a derramar nuestras vidas en tu presencia y dejar que tú nos restaures, dejar que tú nos devuelvas al camino correcto, a vivir una verdadera santidad. Señor, y perdónanos si hemos descuidado el rol de líderes de nuestros hogares, el rol de cabeza de nuestro hogar que tú preparaste, que tú formaste. Señor, ese rol que tú nos entregaste, esa responsabilidad que a lo mejor nosotros hemos descuidado, perdónanos. Hoy queremos tomar una vez más esa responsabilidad y queremos empezar a ser esos líderes de nuestro hogar. Poder tener la libertad de decirle a nuestra familia: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Estar seguros, Señor, de estar viviendo conforme a tu palabra y así ser ejemplo en nuestro hogar, así ser bendición y cabeza de nuestro hogar. Para que Dios, tú empieces a cumplir el propósito y el plan que tú has preparado para nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú tienes algo hermoso y grande que vas a hacer en nosotros, que vas a hacer en Unidad Cristiana, y queremos ser parte de ello. Queremos ser parte de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Y para eso, Señor, dependemos de ti. Confiamos completa y plenamente en ti. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues me da mucho gusto haber compartido estos versos contigo, esta palabra. Ojalá hayan sido de bendición para tu vida. Es tiempo de que nos levantemos, varón, y seamos bendición en nuestra casa y para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Te invitamos a que sigas pendiente de las palabras que se suben los martes para varones, los viernes para que tu esposa, para que las mujeres que están a tu alrededor, que escuchen la palabra que hay los viernes para ellas. Te esperamos el domingo en la iglesia, y si no puedes asistir a la iglesia, estamos haciendo la transmisión a las 12 del día. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.